Arrancamos, ¿eh? Esta inmersión en un pedacito de nuestra historia tecnológica, ¿verdad? Panda Antivirus. Pero ojo, no nos quedaremos solo en el software puro y duro. Vamos a meternos en ese universo visual tan particular de su publicidad. Esa de finales de los 90, principios de los 2000. Seguro que a mucha gente le suena. Totalmente. Y es que, a ver, Panda Software, que ahora es Panda Security, nació aquí, en Bilbao, en 1990, justo cuando empezaba la primera gran oleada de virus informáticos. Un momento clave, sí señor. Y se hicieron un nombre global desde aquí. Cierto. Pero es curioso cómo, más allá del éxito técnico que lo tuvieron, lo que ha quedado grabado es, bueno, ese estilo publicitario. Hoy lo ves y dices, qué retro, ¿no? Pero tenía una forma muy específica de darle cuerpo a las amenazas digitales. Sí, totalmente. Transformaban cosas súper abstractas en personajes casi de TVO. ¿Quién no se acuerda del gusano ese verde con pinchos que salía de la pantalla y, bueno, te plantaba el pantallazo azul? Ese. O el ladrón, el típico ladrón de cómic, morado, con antifaz, que te robaba las tarjetas, ¿sabes? El robo de identidad, vamos. Y había más, ¿eh? El robot que te acribillaba a spam. Sí. Y esa metáfora tan curiosa del phishing, que veíamos después en el Panda Platinum Internet Security, un pescador, literal, con sombrero de paja, intentando pescar tus datos. Muy gráfico todo. Ahora, vale, la nostalgia está muy bien, pero ¿qué buscaban con esa personificación tan marcada? ¿No se arriesgaban un poco a simplificar demasiado? ¿O, no sé, a parecer poco serios para un tema como la seguridad? Pues mira, es una buena pregunta. Yo creo que la clave fue precisamente esa, hacer comprensible lo que no se ve. Piensa que en esa época la ciberseguridad era algo, bueno, bastante nuevo para el gran público. Entonces, ponerle cara a las amenazas, convertirlas en malos reconocibles, Claro. ayudaba a entender el peligro. Y a la vez, claro, posicionaba a Panda como el héroe, el protector. Creaba una conexión más directa, ¿sabes? Una sensación de, oye, estamos aquí contra estos bichos. Tiene todo el sentido. Me acuerdo perfectamente de ver las cajas de Panda en las tiendas, tipo Fnac, por ejemplo. El diseño era llamativo, la promesa de protección. El Panda Titanium de 2005, por ejemplo, transmitía eso. Tecnología punta. Y ahí, fíjate, detrás de esos dibujos había innovación de verdad. Ajá. Porque, justo por esa época, Panda introdujo algo que llamaron True Prevent. Y esto sí que fue un salto importante. True Prevent. Sí. A ver, la mayoría de los antivirus de entonces se basaban en firmas, que son como, bueno, como huellas dactilares de virus que ya se conocían, que estaban ya catalogados. Si salía algo nuevo, un virus desconocido, pues hasta que no se creaba su firma, el antivirus no lo pillaba. Vale, o sea, reactivo. ¿Y True Prevent? Pues TruePrevent funcionaba distinto. En lugar de buscar firmas conocidas, lo que hacía era analizar el comportamiento de los programas. Buscaba acciones sospechosas, patrones raros, cosas típicas de malware, aunque el código fuera totalmente nuevo. Ah, interesante. O sea, proactivo. Exacto. Permitía adelantarse. Podía detectar y neutralizar amenazas nuevas, desconocidas, las que llaman de día cero. Y eso, en plena carrera contra los creadores de virus que no paraban de sacar cosas nuevas, pues era un diferenciador brutal. Visto así, la verdad es que esa tecnología tan avanzada, pues contrastaba bastante con la estética casi infantil de la publi, ¿no? Sí, pero funcionaba, ¿eh? Y muy bien. Es que combinaron las dos cosas. Una tecnología de defensa sofisticada con una comunicación súper accesible. Consiguieron que la gente entendiera por qué necesitaba protegerse, usando un lenguaje visual que entendía todo el mundo. Y por debajo te ofrecían una solución que, para la época, era muy potente técnicamente. Entonces, vale, ¿qué nos llevamos de todo esto? Que aunque hoy veamos esos gráficos y nos parezcan de otra galaxia y las amenazas sean muchísimo más complejas, Mucho más, sí, hay algo ahí, en esa estrategia, que sigue siendo relevante. súper eficaces. Y memorables, porque traducieron un problema complejo en algo tangible, algo con lo que te podías relacionar. Vale, o sea que más allá de la sonrisilla nostálgica, esto es una lección de cómo comunicar tecnología, ¿no? Totalmente. Y te deja pensando. A ver, en el panorama actual, con amenazas que son mucho más abstractas, ¿verdad? Piensa en ataques sin fichero, en la IA que usa el cibercrimen, en las campañas de desinformación, cosas que son difíciles de visualizar. Uf, sí, sea más comprensible, más cercana para todo el mundo hoy en día. Una pregunta interesante, ¿eh?
What?